Hola, bienvenidos todos a esta nueva edición de tu podcast favorito, Píldoras del Conocimiento. En esta edición vamos a hablar de unos temas que a mí me resultan más interesantes y más me gusta, que es hablar sobre el ahorro y la inversión. En este podcast vamos a hablar, más que vamos a hablar, vamos a dar unos tips concretos de cómo podemos aumentar nuestro capital mediante el ahorro y la inversión. Pero primero de todo quiero ver cómo ha ido nuestra semana. Y al otro lado de la línea está Abraham. Abraham, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal ha ido tu semana? Cuéntanos. Bien, pues mira, esta semana he estado centrado, he empezado a leer el libro Despertando el gigante que llevas dentro de Tony Robbins y la verdad es que me está gustando mucho. Es largo, pero estoy ahí dándole y ha cambiado algunos conceptos de mi vida, formas de pensar, cómo afrontarla y la verdad es que lectura muy recomendada. Sí, Entre eso, yo también lo he empezado a leer el libro este de Tony Robbins, que es de lo más recomendado de crecimiento personal. Yo se lo escuché sobre todo a Euge Oyer, que lo recomendaba, que a él le supuso un cambio drástico en su vida y empezar a tomarse las cosas en serio. Y gracias a tu recomendación también me lo he empezado yo también a leer. es que la verdad, muy bueno. A los oyentes, si lo pueden hacer, que lo hagan. Y luego, entre otras cosas, también, hablando sobre el tema del podcast, pues he estado viendo y leyendo información sobre cosas que podemos hacer para lo que has mencionado, hacer crecer nuestro capital, porque a veces estamos muy metidos en lo que son los gastos y cubrir los gastos, pero sí que podemos hacer cosas para hacer crecer el dinero. Y ahí he estado informándome y viendo también algunos vídeos y la verdad es que hay muchas cositas que se pueden hacer. Pues sí, sí. A mí me gustaría también dar ciertos tips sobre esto que comentas y sobre todo una cosa que me parece claro y que la gente lo tenga claro, que todo esto son consejos, pero lo más importante de todo es no obsesionarse con el dinero. Es decir, hay que usar consejos para ahorrar, pero si nos llegamos a obsesionar de estar pendiente al milímetro de cada cosa, lo que al principio va a ser algo bueno para nosotros se convierte en algo malo y en no disfrutar del camino. Entonces, son tips para ahorrar, pero siempre con cabeza y teniendo en cuenta que no podemos llegar hasta el punto de obsesionarnos, ¿no? Porque tampoco se trata de ser el más rico del cementerio. Tienes razón. Pero cuéntame un poquito, ¿qué has estado leyendo un poquito esta semana? Que a ti te gusta mucho este tema de la inversión. Sí, pues mira, yo precisamente he escuchado, bueno, a mis podcasts semanales, que esos nunca fallo, que me encanta el podcast de Más Dividendos, me encanta el podcast de Value Investing en FM, que son de, Ujú. dos gallegos, y de Iceberg del Valor, pero esta semana no ha habido Iceberg del Valor, pues está de vacaciones el chico que lo genera, y también he escuchado el de Marketing Online y otro que me gusta mucho, que es el de... Ay, no recuerdo el nombre ahora mismo. Bueno, es igual. Bueno, si luego te acuerdas, nos lo Sí, comentas. luego lo cuento. Esos podcasts en concreto a mí me parecen muy interesantes. Esos son de los básicos que todas las semanas, en cuanto sale el podcast, lo escucho, me encanta. Luego también me encanta escuchar que siempre que saca algún vídeo, Euge Oyer, que es un chico de 28 años de emprendimiento. De hecho, a mí me ha inspirado en muchas cosas. Y también de su compañero, de su amigo, de Mike, que es el autor de Secretos de la Vida, canal de YouTube, y tiene varios cursos online y ha pasado en poco más de un año a tener casi 1 millón de suscriptores, lo cual es una pasada. Sí, va Y lanzado, la verdad. va lanzado y además que vende muy bien su producto, o sea, tiene una capacidad de comunicación muy grande. Sí. Y de hecho sacó ayer un curso, Sueño, que vi el vídeo como lo promocionaba y es que es increíble la capacidad que tiene de transmitir, de poner en práctica todos los egos de conocimiento. Muy, muy Sí, bien. la verdad es que lo comentamos y yo también lo vi, el vídeo promocional, y la verdad es que te capta ahí, te absorbe y te lo venden muy bien, muy bien. Dan ganas de comprarlo, la verdad. Sí. Usa lo que le llaman el embudo de ventas, ¿no? Que aplica un montón de sesgos cognitivos conjuntamente para atraer el público potencial hacia lo que él quiere. Pero lo hace muy bien, lo hace muy bien, me parece Sí. increíble. Y en cuanto a libros, llevo una semana leyéndome, que estoy súper apasionado con el libro que no lo había leído, ¿vale? El libro de Peter Lynch, que es uno de los mejores inversionistas o inversores de todos los tiempos, más que inversores, de gestor de fondos de todos los tiempos, del fondo Magallanes, de Fidelity.
Ujú. que consiguió una rentabilidad del, ¿cuánto fue? Del 20% o 21% durante como 20 y pico de años. Y el libro que me estoy leyendo de él, que tiene varios, es el de Batiendo Wall Street, en español, que lo publica Value School. Y la verdad es que muy... He aprendido cosas que no conocía hasta ahora gracias a este libro, y es que es súper ameno, se lee muy rápido. Él es muy bueno narrando y muy bueno describiendo todo lo que le ha ido pasando. Y Qué bueno. luego diré algunos tips sobre este libro que he estado leyendo, que viene al caso de este podcast. Y también me he estado leyendo otro libro, este los tengo ya casi acabado, que es Invirtiendo en Calidad. Este libro es de otros tres gestores de fondos. El fondo ahora mismo, ¿cómo se llama? No me acuerdo, no recuerdo exactamente el nombre del fondo, pero también da su visión o su estrategia de inversión. En este caso son gestores que invierten en empresas que tienen ventajas competitivas muy grandes, ¿vale? Ya veremos qué es esto. Es un estilo de inversión. Y me está gustando mucho este libro. O sea que básicamente me he centrado mucho en estos dos libros. Se nota que estás de vacaciones, ¿eh? Sí, sí, he tenido tiempo de leer, he tenido tiempo de leer. Muy bien, tiempo aprovechado. Me he ido a la parcela, que no tengo ni internet ni nada, y lo único que me he dedicado ha sido a básicamente a leer sin distracciones. Qué bueno. Así que siempre viene bien. Muy bien, pues ¿cómo empezamos? Bueno, a mí me gustaría hablar, porque de este tema del ahorro y de la inversión y de gestión de nuestro dinero, hablando un poco de lo que es un básico, ¿no? Y la mayoría de gente sabremos lo que es, pero bueno, conviene recordarlo para quien no lo conozca, y es qué es un activo y qué es un pasivo. Ujú. A mí estos conceptos ya los conocía, pero a mí el que me abrió los ojos definitivamente fue Robert Kiyosaki en su famoso libro de Padre Rico, Padre Pobre. Ajá. Para quien no lo sepa, un activo es todo aquel o todo aquello que te pone dinero en tu bolsillo, y un pasivo, justamente lo contrario, ¿no? Todo lo que te quita dinero de tu bolsillo. Y entonces, Robert Kiyosaki comenta que tenemos que, en nuestra vida, intentar generar el máximo número de activos posible y reducir en la mayor número, o sea, en la medida de lo posible, el número de pasivos. Es decir, tenemos que aumentar las fuentes de ingresos y disminuir las fuentes de salida de ingresos, ¿no? Haciendo un Muy bueno. símil, haciendo un símil sería si tenemos una bañera, ¿no? Y tenemos el grifo que mete agua, tiene que ser mayor que lo que se va por el desagüe, ¿no? Para que el caudal se incremente, ¿verdad? Cierto. Yo lo asemejo. Bueno, ¿has terminado el ejemplo o querías? Sí, sí, continúa, continúa. Sí, pues yo lo asemejo, ¿no? Que muchas personas gastan bastante dinero en su vehículo, ¿no? En un Mm, vehículo que utilizan más o utilizan menos. Sin embargo, un vehículo, a no ser que lo utilices para trabajar y te genere dinero, es un pasivo de los grandes, en el sentido de que eh, se estropea, seguro, aparcamiento, gasolina, impuesto a la gasolina, circulación. impuestos, buah, o sea, es que la lista es interminable. Y sin embargo, la mayoría de personas gastan mucho dinero en ese pasivo. Y el coche, en cuanto lo compras, en cuanto sale del concesionario, al minuto siguiente ha perdido el 20 o el 30% de su valor. Exactamente, exactamente. Entonces, partiendo de cosas tan básicas, deberíamos centrarnos en qué es un activo y qué es un pasivo. Eso es fácil de entender, pero llevarlo a la práctica, en las cosas en el día a día que realmente decantan si una cosa nos va a crear ese activo o ese pasivo. Sí. Yo quería remarcar dos pasivos que son, como tú comentabas, uno es el coche, que muchas veces no nos damos cuenta y es una fuente de gastos tremenda. Otra fuente de gastos tremenda, y mucha gente no lo tiene en cuenta, es la vivienda, la casa. Cuando tenemos una vivienda en propiedad pensamos que es un activo, pero es todo lo contrario. La casa nos está generando una serie de gastos bastante considerable, siempre y cuando no sea una segunda vivienda que tengamos en alquiler, ¿vale? Pero tener viviendas en nuestra propiedad, tener 3, 4, 5 viviendas sin alquilar, es una fuente de gastos considerable. Entonces, siempre está el debate de qué es mejor, comprar o alquilar, ¿no? Porque cuando alquilas te estás gastando una serie de dinero en la renta, ¿no? En lo que estás pagando. Y cuando compras estás pagando una hipoteca, ¿no? Ujú. Y te estás ahorrando pagar el alquiler. Pero la hipoteca también tiene una serie de gastos iniciales, un tipo que puede ser variable y que puede ir cada vez a más,
Y además veremos más adelante qué es el interés compuesto. Pues en el caso de las deudas, de las hipotecas, tenemos el interés compuesto en nuestra contra. Es Sí, decir, tenemos un interés compuesto negativo que va hacia nosotros. Por eso, cuando compramos una casa pidiendo mucho dinero, pidiendo una hipoteca, es probable que en 30 años hayamos pagado el doble de lo que vale la casa. ¿Vale? exacto. Igual que cuando invertimos podemos duplicar o triplicar nuestras inversiones, cuando pedimos dinero prestado para comprar cosas, el interés compuesto se envuelve en nuestra contra. Y los intereses nos pueden hacer pagar el triple o el doble de lo que vale una casa. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Sí, yo uno de los tips que quería mencionar precisamente es sobre las tarjetas de crédito. Son, digamos que la manera más sencilla de tirar el dinero. Y pongo un ejemplo. Hay muchas tarjetas de crédito que tienen un interés del 2% por mes por aplazar el pago. ¿Eso qué significa? Que es un 24% anual. Si compramos una televisión de 1.000 euros y lo pagamos en 3 años en cómodas cuotas, y lo digo entre comillas, significa que habremos pagado por la televisión más de 1.700 euros. Mejor ahorra el dinero y cuando tengas los 1.000 euros te compras la televisión, porque si a eso sumas varios productos, una lavadora, una nevera, un sofá, al final vas a estar pagando, pero muchísimo más. Y a lo mejor uno en principio dice, no, pero es que así lo pago en las cuotas que yo puedo. Pero fíjate lo que estás pagando en el total en cuanto hayas tomado las medidas para ahorrar ese dinero y pagarlo al contado. En poco tiempo estarás disponiendo de mucho más efectivo que luego podrás utilizar para invertir, por ejemplo, y que ese dinero sea creciente y no decreciente. Sí. En cuanto a las cuotas, sí que me gustaría puntualizar una cosa que lo he pensado yo varias veces. Estoy totalmente en contra de las cuotas, ¿vale? Pero sí que hay que tener en cuenta una cosa. Si las cuotas son fijas de dinero, es decir, 200 euros todos los meses, no actualizables, y se alargara mucho en el tiempo, hay que tener en cuenta la actualización del dinero vía la inflación. Quiere decir, me explico, no es lo mismo pagar 5 euros hoy que pagar 5 euros el año que viene. 5 euros hoy vale más que 5 euros el año que viene, porque la inflación provoca que las cosas valgan cada año un 2% más, ¿no? Entonces, Sí, 5 euros del año que viene sería el equivalente a 5,50 de euros de hoy. Y 5 euros de dentro de 10 años sería equivalente a 2,50 euros de hoy, aproximadamente, ¿vale? Entonces, las cuotas, si no están actualizadas con la inflación, sí que en cierta medida se le puede sacar cierta ventaja, ¿vale? Pero bueno, esto es hilar muy fino, ¿eh? No sé si ha quedado claro el concepto. sí, sí, evidentemente. Lo que hay que ver que lo que te van a cobrar va a ser mucho más que lo que es la inflación, ¿no? Eso es, eso es. Entonces, al final, hay que ver el conjunto, ¿no? En Hay el que, largo plazo, ¿qué me va a dar? ¿Más dinero o me va a quitar, ¿no? Como en este caso igualmente te va a quitar, pues piénsalo, ahórralo y págalo al contado. desde luego, siempre que se pueda comprar al contado, va a ser mayor ahorro. Y este es un tip extra, un tip que yo digo a mis amigos, que hay quien me hace caso y quien no, y mucha gente lo ve imposible, pero no es imposible, es que cuando te tienes que comprar una casa, que normalmente llega un punto que te quieres comprar una casa y es un desembolso muy grande que normalmente no tienes efectivo suficiente, hay que intentar por todos los medios minimizar la hipoteca que se pide, ¿vale? Por lo que Ujú. hablamos, porque juega el interés compuesto en nuestra contra. Y una cosa que es lo que han hecho los grandes inversores que yo conozco, por lo menos los españoles, a lo largo de la historia, es que han estado siempre invertidos, poniendo a trabajar su dinero con este efecto compuesto, este efecto de bola de nieve, que ya explicaremos lo que es, para ir cada vez teniendo más capital, ¿no? Y lo que hacen es que cuando el precio se desploma, compran la vivienda en efectivo, pidiendo lo mínimo posible de hipoteca o nada de hipoteca. De esta forma has tenido el dinero trabajando para ti, a tu favor, con interés compuesto a tu favor, hasta que te compras la vivienda, y en el momento que la compras ya no has tenido un efecto compuesto en tu contra, o sea, un interés compuesto en tu contra con la hipoteca que pides. Esto es un poco complejo de entender. No sé si me explica un poco. Sí, se entiende, pero a ver, te planteo una cosa. Imagínate que estamos en una época en la que los bancos dan créditos, como pasaba pues, hace 10 años aquí en España, dando un gran porcentaje, incluso casi el 100%, y los alquileres están bajos. Si uno no tiene dinero
para que la hipoteca sea baja, ¿qué es mejor en ese momento? ¿Alquilar y seguir ahorrando y cuando haya otra fase en la que las viviendas estén económicas, entonces comprar y abaratar la hipoteca? ¿O meterse en ese caso en la hipoteca con una hipoteca grande pero que el precio sea equilibrado? Es una gran pregunta y además esto lo he hablado yo algunas veces con mi padre. Mi padre era director del Santander y como bien sabe todo el mundo de los bancos a qué se dedican, ¿no? Que es a dar hipotecas, ¿no? Y a mí me contaba mi padre que cuando él era joven las hipotecas se daban a pocos años, máximo 15 años. Mi padre se Sí. compró la casa en pocos años, en menos de 5 años. El primer piso que tuvieron y que todavía lo seguimos teniendo. Y se llegó, cada vez subía el precio de la vivienda y había una correlación con que aumentaban los años, ¿no? En lo que tardas en pagarlo, con lo cual el banco cada vez ganaba más dinero. El banco estaba encantado en darte el 120% de tu hipoteca. Te daban el dinero que necesitabas más para que te compraras un coche, etcétera. El 120%. Y en 40 años o en 45, entre comillas, a cómodas cuotas, ¿no? Variables, que iban ligados al tipo de interés. Vale. ¿Qué pasó? Bueno, pues que ya sabemos lo que pasó con el pinchazo de la burbuja, etcétera. Entonces pasa que cuando los intereses están muy bajos, es decir, el precio del dinero está muy bajo, es decir, el banco te da dinero pidiéndote poco interés, ¿no? ¿Se entiende? Las hipotecas Sí. están baratas, ¿vale? Pues cuando las hipotecas están baratas, la gente tiene dinero. O puede pedir dinero fácil, ¿no? Se puede endeudar fácil. Y como se puede endeudar fácil, y mucha gente lo que quiere es comprarse una casa o quiere invertir, lo único que conocen es invertir en vivienda, pues entonces la inversión por defecto de la mayoría de la gente es comprarse casa con este dinero barato, ¿vale? Y eso Sí. hace que los precios de la vivienda suban, porque hay mucha demanda de viviendas, hay más demanda que oferta, ¿no? Hay mucha demanda porque hay mucha gente que quiere invertir ese dinero fácil que te dan. Con lo cual, los precios suben. Pero ¿qué pasa? Que cuando los tipos de interés empiezan a subir, los bancos centrales empiezan a subir los tipos de interés, quiere decir que te vale más dinero que te presten el dinero. O sea, te cobran más por el dinero que te prestan, ¿no? Claro. ¿Se entiende? Sí. Entonces, las hipotecas te salen más caras. Entonces, como las hipotecas te salen más caras, hay menos gente que compra casa. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, hay una correlación que suben los tipos de interés y normalmente bajan el precio de la vivienda. Entonces, ¿qué pasa? Hay un punto en el que el precio de la vivienda cae bastante y el tipo de interés está alto, ¿vale? En ese punto tú puedes decir, oye, que es que está la vivienda baja, pero es que no puedo comprarla porque es que voy a tener que pagar un pastizal de hipoteca porque el tipo de interés está muy alto. Pero, si tienes dinero en efectivo ahorrado, a ti te da igual que la hipoteca esté cara porque tú ya tienes dinero ahorrado para comprar. Ahí es el momento. Ahí es el momento. Y por contra, los que se compraron la casa cuando estaban las hipotecas baratas, pagaron mucho por esa casa porque estaban los precios por las nubes, ¿no? De las casas, porque había mucha demanda. ¿Se entiende, no? Conclusión, intenta tener efectivo. Intenta tener efectivo, sí. Porque es que lo que te digo, lo que compran la casa estando cara y encima la hipoteca les va a subir el valor, lo que pagan por la hipoteca, al final van a pagar mucho por su casa. Sí. O sea, es un ejemplo de que lo que conviene siempre es intentar tener efectivo y poner a trabajar este dinero y endeudarte lo mínimo posible. Y lo que comentabas tú de si compensa comprar o alquiler, pues depende de la situación en concreto. Y luego también hay que tener en cuenta que si sube mucho el precio de la vivienda, la gente se va al alquiler. Y si suben mucho los alquileres, la gente se va a la compra. Sí. ¿Vale? Hay como son un poco vasos comunicantes, sobre todo para primera vivienda, lo que es el alquiler y la compra. Entonces sí, pero bueno, el tip sería exactamente el que tú has dicho. Hay que Sí, guardar efectivo para cuando sea el momento y tener ese dinero para, si no tienes para toda la vivienda, pero sí al menos para reducir al máximo el precio de la hipoteca. Y si es posible, como ya aportas un gran capital, podrás incluso negociar mejores condiciones para la hipoteca, que eso suele suceder. Cuando tú pides mucha hipoteca, el banco es el que te pone las condiciones. Si tú aportas una gran cantidad de capital, el banco puede negociar y abaratar quizás los tipos de interés o ponerte un tipo de interés fijo
quizás al 2%, al 1,9 o al 2 y algo, y de esa manera cierras un precio que va a ser para toda la vida del préstamo y te vas a quedar tranquilo para el resto del tiempo y sabrás de qué capital vas a poder disponer porque no te va a subir la cuota cada mes cuando suban los tipos de interés. Claro, esto que comentas tú es clave, además es lógico, porque el banco te está prestando menos dinero, con lo cual está asumiendo menos riesgo, y como está Exacto, asumiendo el banco menos riesgo, te lo puede dar más barato, ¿vale? exacto, Cuanto exacto. más riesgo, más te tiene que pedir para que él le compense, ¿no? Entonces, lo que dices tú. Y esto se une con una característica básica en general en la vida y en la inversión y en el ahorro es tener paciencia, ¿vale? Esperar el momento oportuno. Sin duda es algo que todos debemos tener porque va por ciclos, ¿no? En los ciclos económicos. Y si vamos, lo hemos hablado otras veces, ¿no? Con la manada nos estaremos equivocando. Hay que ir siempre teniendo la sartén por el mango, pudiendo decidir en cada caso cómo actuar. Y en ese caso, ¿cómo es? Ahorrando y haciendo trabajar tu dinero y de esa manera se te presentarán más oportunidades que de otra manera no vas a tener. Estamos de acuerdo, sí, sí. Al fin y al cabo son dos pilares que se usan a nivel general en todo, que es tener paciencia y tener control de la situación, tener control todo lo posible, ¿no? De hecho, Warren Buffett tiene una frase muy ilustrativa que se puede aplicar a todo en general en la inversión, que dice que es la bolsa es el trasvase de dinero entre la gente impaciente a los pacientes. Sí, Y es sí, así. mucha razón tiene. Hay que saber aprovechar el momento para invertir. De hecho, está muy criticado la gente que los fondos buitres, los private equity, ¿no? Y básicamente a qué se dedica esta gente es haciendo una metáfora con el náufrago que está ahí muerto de sed, perdonar, y al primer vaso de agua que necesita para sobrevivir le pagaría mucho valor, ¿no? Le daría mucho, lo valora mucho, ¿no? Pues lo que hace este tipo de compañías o de empresas o de fondos de inversiones aprovecharse de la necesidad, ¿no? Es darle el vaso de agua, el primer vaso de agua al que está muerto de sed, ¿vale? Y Sí. aunque suene un poco usurero, pero realmente es estrategia, es simplemente aprovechar el momento más adecuado. No, no, de acuerdo. Y en cuanto a cosas que pueden hacer las personas que quizás tengan bastante justo, que piensen que no disponen de demasiado dinero para poder ahorrar, ¿qué cosas crees que le podemos decir? Antes hemos mencionado lo de las tarjetas de crédito. No usar, eso tendría que estar prohibido, ¿no? Prácticamente, prácticamente. Sí, bueno, a veces ahí puedes poner a plazos sin gastos, ¿no? Bueno, eso ya cada uno decida, ¿no? Pero si quieres realmente rentabilizar tu dinero, pues evitar todo aquello que conlleve comisiones e intereses de demora, ¿no? Por devolver ese dinero. Eso es. Yo algunos tips que diría, por ejemplo, algo muy sencillo, ¿no? Que es ya más de día a día. Ahorra el cambio. Si intentamos no llevar monedas en la cartera y solo llevar billetes, tampoco es cuestión de llevar billetes de 500, pero si por ejemplo vamos y compramos algo de 7 euros y nos sobran 3 euros, esos 3 euros tener algún lugar donde los guardamos. Cuando luego vamos a comprar algo de 5 euros, guardar esos 5 euros, si pagamos con 10, que nos sobran, y a final de mes vamos a tener mucho más dinero del que nos pensamos. Y ese dinero, pues ahora utilizarlo para reinvertirlo. Eso hablamos de personas que tengan pues pocos recursos, pues empezar por algo, ir acostumbrándonos a generar algo de caja, de efectivo para nosotros, a fin de poder tenerlo. Porque hay personas que dicen, yo es que no puedo ahorrar nada, pero a lo mejor sí que están, una de las cosas que les gusta hacer es ir a pasear al centro comercial, ir a pasear a los mercados, en lugares donde se promueve el gasto Consumismo, sí. exacto, el consumismo, el gasto impulsivo. O, por ejemplo, estar suscrita a multitud de boletines electrónicos o revistas de moda o otras cosas que lo que hacen es incentivarte a creer que necesitas
ese tipo de cosas, ¿no? O si es posible, hasta la publicidad que echan en tu buzón, intentar eliminarla, no pararnos a mirarla, porque al final queremos cosas que en un principio no necesitamos y lo que queremos es hacer crecer nuestro dinero. Cuando vamos a pasear al centro comercial sin nada concreto en nuestra mente, quizás salgamos con las manos llenas de bolsas de cosas que en un principio no necesitábamos, o quizás solo necesitábamos una de entre las 10 que nos hemos comprado. El resto de dinero quizás no era necesario que lo gastásemos. Pues son cosas que podemos tener en cuenta. Y alguna vez hemos comentado, ¿no?, que cuando vemos algo que nos guste y sentamos el impulso de comprarlo, tomar un tiempo para tomar la decisión. Prohibirnos comprar algo impulsivamente, sino que tengamos que tener un tiempo para pensarlo. ¿Cuánto crees que sería lo ideal? Pues mínimo 5 o 6 días para asimilarlo y estudiar si realmente lo necesitamos o no. ¿Y sabes qué pasa? Que muchas veces eso que nos hubiéramos comprado sí o sí en el momento, al final es posible que en un gran porcentaje que no lo compremos. Porque cuando lo analizamos y lo sopesamos, o podemos encontrar un lugar donde está más barato, o nos damos cuenta que quizás si son, no sé, unos zapatos o es un ordenador nuevo, pensamos o que podemos seguir con los zapatos que tenemos o que el ordenador podemos cambiarle alguna pieza. Al final, cuando lo sopesamos y lo pensamos con tranquilidad, salimos beneficiados económicamente. Sí. Yo en ese caso lo que hago para evitar esa compra compulsiva es, primero, lo pienso varios días y sobre todo le doy muchas vueltas a si de verdad lo necesito, o sea, si es útil. Si no es útil, muy raro va a ser que lo compre, sobre todo porque ya eso me hace tener una vida menos minimalista y tener más cosas en la mochila que me va a dificultar moverme, voy a estar más preocupado por ello. Entonces, le doy sobre todo la vuelta de tuerca si realmente lo necesito o no, o si le voy a sacar partido. Muy bien, exacto. Sí. Cuando empezamos a hacer esas cositas, es verdad que nuestro efectivo se va a reducir, ¿no? Porque empezamos a guardar un poquito de aquí, un poquito de allá y lo vamos guardando. No se trata ahora de que como no hemos comprado esto, lo gasto para otra cosa, ¿no? Sino que significa que lo vamos a ir guardando. Y cuando empieza a faltarnos algo, comenzamos a usarlo de manera más eficiente, ¿no? Y si ahora destinamos, por ejemplo, la mejor manera de ahorrar es guardándolo a principio de mes. Si destinamos 200 euros para ahorrar, para invertir, pues retirarlos a principio de mes, retirarlos de donde los tengamos a mano y de esa manera el dinero que nos quede lo empezaremos a utilizar de manera más efectiva. Eso, Abraham, que comentas es clave total. Yo diría que es el consejo más importante de este podcast, que es págate a ti el primer día. Eso es clave. Si recibimos, imaginemos, 5 fuentes de ingresos diferentes al principio de cada mes, bueno, 5, o si habrá quien reciba 5, quien 7, quien 1, las que sean. Págate a ti el primer día. Es decir, lo que tengas previsto de ahorro e inversión ese mismo día tiene que estar invertido. Porque si no, no lo vamos a gastar, ¿vale? Entonces, no puede ser vivir y al final del mes lo que nos quede, invertirlo. Porque entonces nunca... No vamos a tener nada para invertir. No, claro, no vamos a seguir una estrategia, está comprobado. Ha habido estudios y el 95% de los humanos que se pagan a ellos el último día nunca se llegan a pagar. Entonces, es básico pagarte a ti el primer día. Y yo añadiría, que esto lo hacen mucho las empresas y yo estoy cansado de verlo, que es que pagan el último día. Es decir, tú a ti te pagas el primer día, pero tú los pagos que tengas que hacer dentro de un plazo válido, hazlo el último día. ¿Por qué? Porque todos esos días que esté el dinero en tu poder, puede estar trabajando para ti. O sea, te puede estar obteniendo dinero extra, si lo tienes bien invertido, ¿vale? Entonces, ejemplo concreto. Tenemos que hacer la declaración de la renta, ¿no? Y hacemos la declaración de la renta y vemos que nos toca que nos devuelvan dinero, ¿no? Pues si nos devuelven dinero, hay que hacerla el mismo día para que nos devuelvan el dinero lo antes posible. ¿Para qué? Para nosotros poner a trabajar ese dinero. Y si nos toca pagar, pues dentro de los 3 meses o 2 meses, no sé exactamente cuánto es, que tenemos para entregarla, vamos a esperar hasta los últimos días. Porque durante esos tiempos le vamos a sacar una rentabilidad extra a nuestro dinero. Sí, uno en principio, quizás cuando está comenzando maneras de ahorrar, ¿no? Ve estas cosas como, bueno, pero realmente tampoco hay tanta diferencia Sí, entre pues sí la hay. meter... Y sin embargo, en el largo plazo, que lo vamos a comentar, hace la diferencia
por el interés compuesto entre el mucho o el poco. Entonces sí que estos detalles sí que son más importantes de lo que en un principio puedan parecer. Sí. Y luego otros detalles que yo uso, que uso en mí mismo, llevo aplicándomelos como 1 año y medio, 2 años, es, aparte de pagarme a mí el primer día, o sea, al principio, los pagos se hacen al final. Otra cosa que uso es, a mí me funciona, es no tener efectivo en la cartera. ¿Por qué? Porque si no tengo efectivo en la cartera, muchos gastos hormiga o micropagos que no nos permiten hacerlo con tarjeta, tienen que ser en efectivo, no los hago. O sea, si no Ujú. tengo efectivo, no me tomo un café que me lo podría tomar en casa. O no me gasto el dinero en este capricho que no me es necesario, ¿no? Entonces, este no tener efectivo me hace que los gastos de verdad los hago con tarjeta y los tengo planificados. Mientras que los gastos hormiga los estoy limitando, ¿no? A mí por lo menos me funciona esta táctica. Habrá que no le funcione, pero todos sabemos que cuando tenemos 7 euros en efectivo en la cartera y nos apetece un café en el trabajo, pues nos tomamos 2 o 3 cafés. Es al final la norma, el todo suma. Tenemos que grabárnoslo a fuego y no pensar que no, yo es que quiero ahorrar 1.000 euros al mes, entonces ¿qué más da un café más, un café menos? No, porque al final todos esos pequeños cambios que hagamos, esos tips que pongamos en práctica, son los que van a hacer que consigamos llegar a esa meta. Eso Por es. eso algo que podemos utilizar, que hoy día pues, tenemos esa facilidad porque todos usamos dispositivos, es, por ejemplo, una aplicación, ¿no? Del control de gastos. Y hay algunas muy buenas. Tampoco quiero aquí recomendar alguna en concreto, pero podemos utilizar a fin de ir apuntando gastos. Además, si pues somos más de uno en casa, se pueden sincronizar y al final de mes puedes hacer análisis de en qué has gastado, porque, sabes, cosas para alimentación, cosas, por ejemplo, suministros o comer fuera, extras, ¿no? Entonces, uno puede destinar dinero específico para cada cosa y la aplicación te va a decir si ya te estás pasando, si no, cómo ha ido a final de mes. Y la verdad es que este nos hace mucho más conscientes de en qué estamos gastando nuestro dinero o a veces darnos cuenta de por dónde se nos está yendo más de lo que nos pensamos, porque a veces si no nos paramos a analizarlo, quizás se nos está yendo dinero, por ejemplo, en comer mucho fuera y a lo mejor uno se piensa que no es tanto, ¿no? Entonces es bueno tomar notas en ese tipo de aplicaciones y quizás con el tiempo uno lo naturaliza, ¿no? Su gestión, pero para ser conscientes es bueno al menos durante un tiempo hacer algo así. Sí, 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 sí. Además, yo diría que esto es un poco de costumbres de qué hacen los ricos y qué hacen los pobres. Me explico. Es decir, quien no tiene cultura de qué hace con su dinero, de estudiar estos gastos, pues difícilmente sale de la pobreza porque está en una dinámica de gastar, 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 consumismo. Incluso lo que comentabas tú, ver la tele, aparte de que entre comillas te atontece, te fomenta ser un comprador compulsivo. Y además comprador de cosas que no son productivas para ti. No es comprador de libros que te aporten conocimiento, cursos que te hagan aprender más y que luego lo vas a rentabilizar. No, no, es gastos de cosas que no te aportan, ¿no? Exacto. Sobre esto me gustó algo que leí que decía, ¿no? La gente rica generalmente gasta su dinero en comprar activos. La gente media gasta generalmente su dinero en comprar pasivos. La gente sin recursos gasta su dinero en comprar promociones, ¿no? Y es cierto, cuanto más dinero tenemos, mejor queremos hacerlo rendir. Pero eso no significa que si somos de clase social media o baja no podamos ahorrar. Sí que podemos ahorrar, sí que podemos hacer crecer nuestro dinero de tal manera que en el futuro quizás pues tengamos más capital del que en un principio tenemos. Pero Sí. para eso tenemos que salirnos de lo que hace todo el mundo. Eh, no estar gastando en lo que suele gastar las personas. Ah, yo quiero este coche porque me gusta, no, yo quiero eh, gastar de más o en ropa de marca o en viajes en exceso, ese tipo de cosas que al final pues van a condicionarte la diferencia entre tener o no tener. Sí, y es que luego además hay que tener en cuenta que normalmente el pasivo de una persona es el activo de otra persona. Es decir, lo que me quita dinero de mi bolsillo seguramente se lo está poniendo en el bolsillo de la persona que sabe generar activos, ¿no?
Solo hay que ver los tiempos de crisis. En los tiempos de crisis, de repente la gente empieza a guardar su dinero, la gente de clase media-baja empieza a guardar su dinero con mucho miedo porque hay crisis, hay paro, hay falta de trabajo, la gente tiene miedo. Sin embargo, ahí empieza a salir la gente con dinero porque es el mejor momento quizás para invertir en ladrillo, para abrir cierto tipo de negocios, y ahí se nota cuando la gente ha hecho su trabajo anteriormente, ha Eso es. creado ese capital para luego convertirlo en activo. Eso es. Los grandes inversores aprovechan el miedo del mercado para obtener cosas más baratas, ¿no? Es lo que ha hecho toda la vida Warren Buffett, básicamente. El inversor más famoso de todos los tiempos. Entonces, ¿qué crees que se podría hacer? ¿Crees que realmente es necesario invertir el dinero en vez de guardarlo en un cajón y Bueno, no utilizarlo durante 10 años, por bueno, ejemplo? nada más hay que ver lo que hacen los chinos, ¿no? Los chinos que son especialistas en ahorrar, en invertir y en crear su propio negocio, ¿no? En el emprendimiento. Y mira cómo está creciendo, a qué paso está creciendo China, ¿no? Entonces, además pasa una cosa que es introduciendo un poco de por qué es necesario invertir. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos nuestro dinero en el banco sin hacer nada con él, el problema es que este dinero que tenemos ahorrado pierde valor. Y voy a explicar qué quiere decir pierde valor. Por perder valor estamos hablando de que pierde poder adquisitivo. ¿Y por qué pierde poder adquisitivo? Pues porque resulta que los bancos centrales poco a poco están creando dinero. Lo que tradicionalmente o popularmente se dice como imprimir billetes, que realmente no se están imprimiendo billetes, simplemente se están Ya. creando en cuentas bancarias dinero, ¿no? De hecho, a modo de curiosidad, los billetes representarán como el 5% de todo el dinero contable que existe, ¿no? O sea, no es que se imprima billetes, que se está generando Claro. dinero. Entonces, si se está generando dinero, el dinero va perdiendo valor, ¿no? Entonces, un euro hoy no es lo mismo que un euro dentro de 3 años. Va a perder valor. Esto se ve especialmente en países, por ejemplo, en Venezuela, donde la inflación es galopante y de hecho leí hoy que iban a quitarle 2 cifras, 2 ceros al valor de la moneda para que no pareciera ópticamente que está tan devaluado. Increíble. Sí, sí. Sí, sí. Y además decía que lo quería ligar con la moneda virtual, el Petro también, su evolución. O sea que si no invertimos, estamos perdiendo poder adquisitivo. Y por otro lado, si invertimos de manera racional, paciente, realista e inteligente nuestro dinero, estamos, por un lado, protegiéndonos contra la inflación, es decir, contra esta pérdida de valor, y por otro lado, estamos sacando partido de nuestro dinero, o sea, estamos obteniendo ciertos intereses que nos van a provocar que tengamos un mayor capital. Qué bueno. Yo sobre esto había hecho como una regla de tres, ¿no? De que si, por ejemplo, guardamos 10.000 euros, lo guardamos en una cajita y en 10 años los sacamos, según la inflación media, que ha sido del 1,5% por año, esos 10.000 euros valdrían 10 años después 8.500. Sin embargo, si esos 10.000 euros los hubiéramos metido, por ejemplo, en un ETF, el SP500, que ha tenido una rentabilidad media del 7,8%, pasados 10 años, gracias al interés compuesto, incluso ya descontada la inflación, tendríamos más de 20.000 euros. O sea, vemos la diferencia bestial que hay de guardar el dinero, no hacer nada con él, que perderemos dinero, a hacer algo inteligente y, como tú has dicho, racional y paciente, al final tiene su recompensa. Abraham, ¿puedes explicar a los oyentes qué es un ETF? Que seguramente habrá gente que no lo conozca. Bueno, seguro que tú lo sabes explicar mejor. Por ejemplo, cuando he dicho el ETF del SP500, es un compuesto de las 500 mayores empresas de mayor capitalización de Estados Unidos, y se hace un conjunto. Entonces tú puedes, en vez de invertir, tendrías que poner mucho dinero para invertir en esas 500, pues se hace como un paquete, ¿vale? Una cesta de Exacto, acciones. una cesta de acciones, y de esa manera tú puedes invertir, diversificar muchísimo tu inversión, y es una manera muy inteligente, pasiva, de hacer crecer tu dinero sin calentarte mucho la cabeza, pero de una manera inteligente. Porque además, por ejemplo, puedes elegir uno que se reinvierta en los dividendos, que es el dinero que algunas empresas dan
más o menos 1 o 2 veces al año y por quizás beneficios u otros aspectos y de esa manera no tendrías que pagar impuestos hasta que tú sacases ese dinero. Por tanto, es súper inteligente hacer este tipo de cosas si uno no quiere profundizar más en el tema de la inversión. Eso es. De hecho, de todas maneras haremos un podcast, un programa completo dedicado a inversión, donde profundizaremos un poco hasta cierto nivel en temas de inversión, pero que los oyentes se queden con la idea de que hay diferentes formas, ¿no? Y diferentes vehículos de inversión. Puede ser directamente seleccionar nosotros mismos nuestras propias acciones, usar fondos de inversión colectivo o fondos de inversión pasivos, que son los que comentaba Abraham, que son los ETF, que lo que hacen es replicar índices. Es la famosa gestión pasiva. Pero esto daría para mucho y vamos a tocar principales temas. Pero sí que me gustaría comentar algún tip más, aparte que sería conveniente, aparte de, por supuesto, poner a invertir nuestro dinero de forma racional. Y los tips que hemos dado hasta ahora, que sería así un poco en resumen, pagarnos a nosotros el primero, diferir los pagos hasta el último momento, intentar minimizar los gastos en efectivo que tenemos. Otra cosa que me gustaría añadir muy importante sería estudiar qué facturas y recibos tenemos domiciliados. Muchas veces podemos ahorrar en nuestras facturas, ¿cómo? Pues por ejemplo, podemos juntar en un mismo pack la factura de la luz y la del gas, o unir en un mismo pack el teléfono móvil, la televisión de casa, el internet, ¿no? Sí. Y de esta forma podemos ahorrar dinero. O en lugar de irnos a un gimnasio que nos vale 70 euros, pues a lo mejor irnos a un gimnasio low cost que nos vale 15 euros. O incluso ni siquiera ir al gimnasio y entrenar en el parque, que ahora en verano se puede muy bien. Hay barras, se puede correr, se puede hacer dominadas. O sea, hay que estudiar bien en qué cosas podemos minimizar los gastos, ¿no? Cierto, me parece esencial. Es lo primero que una persona que quiera dar el siguiente paso debería hacer, sentarse, primero analizar los gastos que tiene y ser consciente de en qué se le está yendo el dinero y en qué puede reducirlo. Así que perfectamente eso es algo que deberían hacer en primera persona. Sí, y lo que me gustaría puntualizar es que no se trata de eliminar todos los gastos, sino se trata de eliminar los gastos que son innecesarios y que realmente no nos aportan valor. Por ejemplo, yo en mi caso no me quito de comprarme libros que me aportan valor, me los compro y prefiero tenerlos, me gustan. No me quito de cursos que me aporten valor, es decir, que me ahorren tiempo. Yo compro un curso de 5 horas que me va a ahorrar estar estudiando 40 horas, pues es una manera más efectiva de adquirir más conocimiento en menos tiempo, ¿vale? Entonces, reduzco gastos de lo que no me aporte, pero sí que intento no eliminar de cosas que en un futuro me van a generar más valor. O si tengo que pagarme una carrera que me va a suponer el día de mañana poder ganar más dinero, pues lógicamente no voy a cortar ese tipo de gastos. Exacto. Sí, sí. Hay que tener ese tipo de cosas claras a fin de que al final en lo que gastemos nos haga ganar tiempo o dinero o las dos cosas. Que van de la mano normalmente, el exacto, tiempo y sí, el dinero. el tiempo y dinero. Y al final, entre un poquito de aquí y un poquito de allí, conseguir que tengamos ese capital que necesitamos para empezar a invertir y que ese dinero vaya creciendo y que en el largo plazo pues consigamos lo que nos hemos propuesto. Habrán otro tip que tengo por aquí apuntado, a ver qué te parece, que va un poco con la idea de que tú comentabas de actitud contraria, ¿no? De hacer lo que no hace todo el mundo. Y ese es un buen tip a la hora de, ya no solo de la inversión, que veremos que también, sino del ahorro, y es el anticipar, ¿no? Por ejemplo, si me voy a ir de vacaciones con seguridad en agosto del año que viene, pues seguramente me salen mucho más baratos si las empiezo a comprar ya en febrero, ¿no? En lugar de esperar al último día. O por ejemplo, si me hacen falta bikinis para el año que viene, pues voy a aprovechar las rebajas de final de verano para comprarme los del año que viene. Parece tontería, pero de esta forma conseguimos ahorrar drásticamente los gastos. Evidentemente. Son cosas que cuando a veces lo comentas con amigos o personas cercanas, ¿no? Cómo pueden ahorrar o evitarse gastos, parece como que le estás diciendo algo evidente, pero sin embargo,
luego en la práctica hay muchas personas que lo omiten y van a quiero esto y lo quiero ya. Es más cómodo no pensar Exacto, y ir a lo fácil, ¿no? exacto. En lugar de aprovechar ciertas promociones, aprovechar más la calidad-precio que la marca y esas cosas que al final te hacen la diferencia. Lo que comentabas tú de la calidad y las marcas, me estoy recordando lo que hacía un poco Steve Jobs, ¿no? Recordarás que Steve Jobs se vestía siempre igual, Es ¿no? verdad. Sí, Siempre el típico suéter este negro que es sí. como tal y unos vaqueros muy simples. Y él comentaba que lo hacía principalmente por dos motivos. Uno, no se gastaba dinero en marcas que no necesitaba. Y segundo, le hacía la vida más fácil. O sea, tenía que perder menos tiempo eligiendo qué ropa ponerse cada día, ¿no? Era automático el proceso de selección. Y entonces ahorraba tiempo y dinero y las dos cosas en su conjunto, porque tiempo es dinero. Y mucha gente que es partidaria de este estilo de vida minimalista lo es por esto también. Y entonces son partidarios de, bueno, también lo que era un poco así, un poco a modo gracioso, lo que hacía Pablo Iglesias en sus primeros años, ¿no? Que era comprar ropa del Alcampo, ¿no? O del Primar. Sí, luego se ve que se le ha olvidado un Luego poco, se ha ¿no? olvidado un poco, sí. Pero sí, sí que es verdad, es curioso, ¿no? Alguien que tenía tanto dinero y sin embargo hacía las cosas de manera inteligente, no en base a lo que se podía, porque él se lo podía permitir. Y sin embargo hay personas que no se lo pueden permitir o difícilmente y sin embargo van a buscarlo. Se complican la vida sin necesitarlo. Yo sobre eso tengo una teoría y creo que es que la mayoría de gente tenemos la necesidad de marcar estatus, ¿no? Es un poco inherente a... Y casi diría que un poco ligado a falta un poco de educación financiera y... No, no sé ligado a qué, pero es... En lugar de desmarcarnos por hacer las cosas de otra forma, o sea, ser la oveja negra que lo hace diferente y si lo hago diferente es porque he tenido mi propio pensamiento escéptico y lo he reflexionado, hago lo que hace la mayoría y me diferencio de la mayoría por estatus. Es decir, por querer aparentar o demostrar que tengo una posición superior al resto. Y eso hace pagar sobreprecio. ¿No? De hecho, veremos que es una de las principales ventajas competitivas, el branding, que es pagar más por cierto estatus. Y la gente que no se diferencia por hacer las cosas de una manera diferente, se quiere diferenciar por estatus. Y eso hace pagar marcas, pagar sobreprecios por cosas que realmente no le van a aportar ningún valor adicional. Sí, exacto. Y trabajan sobre eso mucho el marketing, las empresas, ¿no? Ofrecer no solo el artículo, sino ofrecer un estatus por tenerlo. Y es que les funciona, porque hay muchas personas que van en busca de ese estatus. Entonces ahí está el que uno tenga muy claros sus metas, lo que quiera conseguir y por tanto se aleje de lo que hace la mayoría de personas y por tanto disponga de más posibilidades para alcanzar sus objetivos. Fíjate cómo lo tenía Steve Jobs interiorizado, que él vendía estatus, vendía una marca de estatus, pero él luego no compraba estatus. Él Tiene razón. vendía Apple con sobreprecio porque marcaba estatus y por otro lado compraba ropa barata porque él realmente tenía un estilo de vida muy oriental, minimalista y Porque era muy inteligente, sí, sí, sí. él sabía cómo tenía que actuar, pero sabe cómo actúa la mayoría de la gente. Eso es, eso es. Abraham, ¿qué te parece si, ya que hemos visto un poquito un repaso de qué tips podemos hacer para, más o menos para ahorrar, ahora viene la otra parte de la ecuación, ¿no? Que es esto que hemos ahorrado, cómo lo ponemos a trabajar, ¿no? Entonces, sí que creo que sería útil darle a la gente, por lo menos que no tiene mucho tiempo, unos tips básicos de qué ideas, qué podría hacer con su dinero de forma más o menos realista, inteligente y de qué rentabilidades estamos hablando. Bueno, por ejemplo, ya que hemos hablado del SP 500, del ETF, o fondos de inversión tipo Cobas, AZ Valor, eh, ese tipo de inversiones que no van a requerir de momento mucho conocimiento financiero, pero sí que le pueden reportar ese beneficio. Antes hemos hablado, ¿no?, de un 7,8%, por ejemplo, el SP 500, que tiene una rentabilidad media descontada la inflación,
pues ya es un interés muchísimo más alto de lo que te puede ofrecer cualquier banco por tu dinero. Si no descontamos la inflación, se va en torno al 10%. Es que los bancos no te están dando absolutamente nada. Por tanto, cualquier persona que quiera hacer crecer su dinero va a ser y va metiendo su dinero o mes a mes o anualmente como se haya especificado en su estrategia, pues al final va a obtener una rentabilidad que sea interesante, ¿no? Porque además hay, por ejemplo, del S&P 500 hay diferentes opciones, pero si uno elige la opción de que se reinvierten los dividendos, eso al final alejas al máximo cuándo pagar los impuestos y por Difieres el tanto, pago de impuestos. Sí. exacto, Retrasas lo máximo posible el pago de impuestos. El interés compuesto hace su trabajo y el beneficio va a ser mucho mayor. Cuanto más tiempo retrases el sacar ese dinero, más se va a multiplicar exponencialmente tu dinero. Sí, yo me gustaría hacer dos puntualizaciones, lo que comentas ahora, y hay que tener cierto cuidado o cierta picardía, y es por lo que mucha gente no invierte y sale escaldada de este mundo, es porque normalmente la gente cuando quiere invertir no tiene conocimiento y va a su banco y le pregunta por en dónde puede invertir, ¿vale? Yo esto lo he visto hace poco con mi madre, por ejemplo. Ya no sabía en qué invertir y mi padre ya falleció y no sabía qué invertir y va al banco a preguntar qué invertir. Bueno, pues pasa lo siguiente. La mayoría de los fondos de inversión de los bancos, estamos hablando de los bancos grandes, Bankinter, Santander, ING Direct, etcétera, la mayoría pierden dinero o no baten al índice, es decir, no baten al referente, al mercado, ¿no? A la cesta promedio del mercado, de acciones del mercado. Eso es lo primero. Y lo segundo, los bancos no suelen comercializar ETFs, o sea, estos fondos que replican no les interesa. No les interesa porque la comisión de mantenimiento y de apertura es muy, muy baja, ¿vale? Entonces, para el 99% de la población desinformada, va a su banco y el banco le ofrece el producto que realmente no va a ser más rentable para el cliente, sino que es más rentable para el banco, que normalmente suelen ser cosas opuestas, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esto y ahora veremos qué tips en qué sitios posible invertir. Y por otro lado, quería comentar lo siguiente. Dentro de estos fondos de inversión posibles, los que ofrecen los bancos, hemos comentado que la mayoría pierden dinero. Pero hay ciertos fondos de inversión que suelen ser independientes y que llevan muchos años demostrando una rentabilidad bastante buena, es decir, potenciando nuestro dinero. Vale, y antes de decir qué es una rentabilidad y cuál es la rentabilidad esperada, creo que hay que explicar un concepto clave que venimos hablando todo el podcast, que es el interés compuesto, para que quede claro qué es este interés compuesto. Sí. Que de hecho, no sé si era Einstein o Newton, decía que era la fuerza más poderosa del universo. No sé si la ha dicho o se la han atribuido esta frase a él, pero tiene bastante sentido. Y el interés compuesto básicamente es lo siguiente, es obtener intereses sobre nuestros intereses. Es decir, ir acumulando rentabilidad sobre los intereses pasados. ¿Esto cómo funciona? Si el primer año invertimos 100 euros, ¿no? Y obtenemos un 10% de rentabilidad, el año 2 tenemos 100 euros más el 10% que hemos obtenido, o sea, 110 euros, ¿no? Y además le vamos a invertir otros 100 euros, con lo cual tenemos 210 euros. Sobre estos 210 euros volvemos a obtener el 10%, ¿vale? Sí. El 10% de 210 euros serán como 21 unos euros. 21 euros, ¿no? Entonces, sumado a lo anterior serían 231, 32, ¿verdad? sí. 232. Le volvemos a sumar 100 euros. Y sobre estos 332 volvemos a hacer el 10%. Y obtendremos, a lo mejor, en lugar de 21, ya no se la cuenta, pero vamos a ponerle 33, ¿vale? Entonces hay que sumar otros 33. Vemos que los intereses, aunque el 10% es constante, los intereses cada vez son mayores. Vamos acumulando mayor dinero. Y este es un crecimiento, en lugar de ser lineal, que sería el interés simple, empezamos a tener un interés, o sea, una curva exponencial, ¿no? Y además, la curva se hace más grande o con más pendiente cuanto más años pasan y más capital estamos acumulando, ¿no?
Sí. De tal manera que si empezamos a invertir con 5 años o con 10 años y pasan 40 años y hemos seguido una pauta de inversión constante y una rentabilidad más o menos constante, nos colocamos con 50 años con un capital pues prácticamente descomunal. ¿Vale? Sí, sí, si haces una hoja de cálculo y lo pones por escrito, te puedes sorprender de lo que puedes llegar a salir después de varias décadas. Sí, de hecho hay en internet calculadoras, pones calculadora de interés compuesto y lo usas y es alucinante. Entonces, la gente que no conoce esto, pues no se está beneficiando de este efecto tan importante. Además, que es que no es que no te estés perdiendo dinero por la inflación, sino que es que estás acumulando. Esto es sobre el papel. Luego dice, bueno, esto es sobre el papel, pero luego a mí esto no, pues no, esto es el cuento de la lechera y, oye, que no me funciona y tal. Pues muchas veces no funciona, pues porque no somos fieles a la estrategia, no somos constantes, no invertimos de forma paulatina y también porque a veces las rentabilidades que pensamos que podemos obtener de forma constante no son realistas. ¿Vale? Exacto. Entonces, ¿qué rentabilidades son realistas y qué rentabilidades no son realistas? Pues vamos a hablar de lo que ha pasado en los últimos 220 años. ¿Vale? ¿Que lo que pasa en el futuro puede ser diferente? Puede ser diferente, sí. Pero si no pasa una debacle como una bomba atómica o alguna cosa realmente rara, la tendencia es la que lleva pasando en los últimos 220 años. ¿Y cuál es la tendencia? Bueno, pues la rentabilidad real, una vez descontando inflación, del índice de la bolsa americano, que es el SP 500, que vale, me podéis decir, sí, es la bolsa americana, es el mercado más eficiente, con mayor flexibilidad, donde es más fácil crearse y destruir empresas, sí, es cierto, es el mejor mercado mundial. Pues invirtiendo en el mejor mercado mundial, la rentabilidad histórica, descontando la inflación, es del 6,7%, ¿vale? Esta es una rentabilidad promedio y realista. ¿Ok? ¿Qué han obtenido gente que se ha salido de la media y que ha obtenido mejores resultados? Bueno, pues estoy mirando ahora mismo, por ejemplo, la rentabilidad que ha obtenido Francisco García Paramés, que es el inversor más famoso de España. Sí. Y ahora es el gestor de Cobas, que es uno de los fondos de inversión que has comentado. Pues Francisco García Paramés ha obtenido un 15,74% anual real. O sea, perdona, real no, anualizado. Quiere decir que cada año ha obtenido un 15,74% de rentabilidad, habiendo ya descontado la inflación. ¿Vale? Sí, sí. ¿Qué quiere decir esto? Que cada año, al dinero que tenía acumulado, le ha obtenido un 15,74% de intereses acumular al valor inicial. Y esto año tras año, tras año, tras año. Él, por ejemplo, empezó a invertir en 1993. ¿Vale? Pues, pasado todos estos años, si había invertido 100 euros en mira, voy a poner el ejemplo. 100 euros invertidos en 1997 por él, se convirtieron en 2014 en 700 euros. ¿Vale? Había multiplicado por 7 en el transcurso de unos 17 años, ¿vale? Sí. ¿Está quedando más o menos claro qué es el interés compuesto? El interés compuesto, sí, sí, muy claro. Es este que le llaman el efecto de bola de nieve, ¿no? Bola de nieve. Eso es. Entonces, comentamos, ¿qué podemos hacer con nuestro dinero si no tenemos suficiente formación? Pues básicamente hay dos estrategias posibles, ¿no? Cómodas. Una sería en gestión pasiva y otra gestión activa. Gestión pasiva sería invertir en ETFs que replican índices y gestión activa sería invertir en fondos de inversión que ciertos gestores gestionan nuestro dinero. Seleccionar qué ETFs invertir o qué fondos de inversión requiere de un proceso de estudio, ¿no? No es sencillo. Se trata de ver en dónde invertimos nuestro dinero y si nos fiamos de ello. ¿Consejos que podemos dar? Esto es simplemente opinión particular mía y Abraham tendrá su propio punto de vista y esto ya lo digo que cada uno tendría que estudiar en dónde invierte su dinero. Pero fondos de inversión que más o menos son fiables en España, que a mí me gustan a día de hoy, 2018, Cobas, me gusta AZ Valor, me gusta Bestinver, me gusta Magallanes y me gusta Valentum, Truvalue. Y eso hablando de fondos españoles. Son a mí particularmente los que más me gustan. No sé, Abraham, a ti... Hay muchos
pero es verdad que entre ellos estos están bien valorados. Y además, algo que podemos comentar sobre estos fondos de inversión es que a la hora de elegirlos nos podemos basar, porque el histórico está funcionando muy bien o llevan poco tiempo, pero hay confianza en los gestores, ¿no? Como hay alguno de ellos, y entonces podemos utilizar nuestra opción de entrar para aquellos, por ejemplo, que no les haya ido muy bien últimamente, porque lo que tiende a hacer la gente es, en este le está yendo muy bien, voy a meter mi dinero, pero siempre tiende a ir hacia la media Eso es, gran, en gran, cuanto a la, gran error invertir en el que las está de moda. rentabilidades. Hmm. Entonces, normalmente la gente tiende a meter su dinero cuando va muy bien y sacarlo cuando va muy mal. Cuando el inversor inteligente hace lo contrario. Cuando va muy mal, meter más dinero, y cuando va muy bien, pues esperar y recibir rentabilidad. Eso es, eso es. Es lo que se le llama regresión a la media, ¿no? Si tiras estadísticamente la moneda 50.000 veces, pues estadísticamente tendrías el promedio que está entre el 6,6 o el 6,7%. Luego habría que explicar de dónde viene esta rentabilidad, que lo explicaremos en posteriores podcasts seguramente, pero básicamente es esa regresión a la media. Entonces, si por ejemplo ahora mismo el SP500 lleva 12 años bastante por encima de su media histórica, pues a lo mejor no interesa ahora mismo invertir en el SP500, sino interesa invertir en otro índice que esté por debajo de su media histórica. Bueno, O si, por ejemplo, ahora mismo el fondo de inversión de Francisco García Paramés está por debajo de su media histórica, pues a lo mejor es un buen momento de invertir en él. Y a lo mejor no tanto en un fondo de inversión que en los últimos 4 años haya obtenido un 40% anual. claro. Hay que ser inteligente, lo que hablábamos, ¿no? El inversor inteligente, paciente, racional, que piensa las cosas y con ello pues tendrá más eficacia en su estrategia. Eso es. Ya os digo que lo que sería el proceso concreto de exactamente en qué invertir, hay que estudiar, hay que formarse y de hecho tendremos otro podcast y cualquier usuario se puede informar. Hay muchos cursos, muchos podcasts, muchos libros de grandes gestores que Bueno, además, yo desde aquí digo que recomiendo un curso muy completo que has hecho tú y que la verdad que yo lo he podido hacer y lo aconsejo a cualquiera que quiera saber cómo invertir, tener los conceptos claros sobre en qué basarse y la verdad es que muy buen curso, ¿eh? sí, para quien quiera curiosearlo, y gracias Abraham por la recomendación, es el pequeño curso de la inversión racional e inteligente. Lo podéis buscar y lo encontráis fácil. Pero básicamente sería eso, que hay que formarse para saber elegir en qué ponemos nuestro dinero. Y como va a ser nuestros ahorros, hay que estar muy seguros y fiarnos bastante de dónde estamos metiendo nuestro dinero. Lo que sí que me gustaría quedar claro en este podcast es que para tener cierto capital en el futuro y tener una vida desahogada, y que el dinero, sobre todo, más que preocuparnos por el dinero, va a ser todo lo contrario, es llegar a un punto en que el dinero no haya que pensar en él, ya sea una despreocupación. Ya tenemos cierto capital, tenemos una estrategia de inversión de la que no nos salimos, vemos que nos está funcionando y nos quitamos esa preocupación. Y deja de ser tan importante el dinero en nuestra vida, porque una vez que tenemos ya cierto capital, que obtenemos rentabilidad por los dividendos, que tenemos ciertos ingresos, pues dejamos de preocuparnos, ¿no? Entonces, son tips concretos de cómo podemos ahorrar, incluso qué estilo de vida podemos seguir y qué hacer con esto, con este dinero que queremos poner a trabajar. Me parece genial. Yo creo que ha quedado bastante claro lo que hacer, cómo planteárselo, qué cosas tener en cuenta y cómo tomar acción. Sí. Dice, un último consejo que estoy recordando ahora mismo del libro de uno de los libros de Robert Kiyosaki, que venía a decir que el dinero es los soldados que tenemos que poner a trabajar para que nos traigan más dinero, ¿no? O sea, este dinero, si no lo sacamos al campo de batalla para que a su vez nos traiga más dinero, lo que va a pasar es que va a desaparecer, ¿vale? De hecho, lo comentaba Abraham, hay un gráfico muy curioso en el libro de Acciones para el Largo Plazo de Jeremy Siegel, que es un profesor no recuerdo qué universidad de Estados Unidos. Se ve claramente la evolución del precio del dinero y se ve que un dólar en 1900, creo que era en 1923, al acabar el siglo, ese mismo dólar se había depreciado hasta el 0,95% de su valor. O sea, un dólar en 1923
unos 60 años después había perdido prácticamente todo su valor. Con lo cual, si lo tienes debajo de la cama, aparte de que por supuesto debajo de la cama te lo pueden robar o la casa se puede quemar o lo que sea, es que aparte se devalúa. Sí, Entonces es lo que sucede. hay que ponerlo a trabajar. Hay que ponerlo a trabajar. Es la estrategia. Paciencia, control y una estrategia clara que seguir y darle constantemente, de forma aburrida. Aquí no se trata de hacer lo más divertido, ni lo más emocionante, ni lo que esté más de moda. O sea, No, no se trata de no querernos perder ninguna fiesta, que la fiesta del Bitcoin, que me ha dicho mi amigo que no sé. No, 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 no. Aquí es ser el más aburrido. Da igual que las liebres te pasen por al lado corriendo mucho. Da igual que te diga, no, qué aburrido, tú nada más que inviertes. No, 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 tranquilidad. Ser fiel a una estrategia y donde no, lo que no esté de moda, eso es donde interesa más invertir. exacto. Y de esa manera es cuando luego volveremos a ver la liebre, cómo la cogemos y le pasamos por la derecha. Así Exactamente. que lo importante es el largo plazo y a la larga veremos los resultados. Eso es. Bueno, Abraham, pues yo creo que ya ha quedado bastante completo en el podcast y decir sobre todo a quien lo escuchéis, que estamos viendo que cada vez lo vais escuchando más gente. Creo que ya el primero pasó las 100 escuchas. Pues que digáis vuestros comentarios, qué opináis, qué preguntas tenéis, de qué os gustaría que hablemos. Sí que estamos preparando para futuros podcasts varias entrevistas de gente que consideramos bastante interesante y lo vamos a ir viendo. Así que, Abraham, ¿tienes algo más que añadir? Pues que sí, que nos comenten, que lo compartan con otras personas y de esa manera, pues poco a poco iremos creciendo, nos beneficiaremos más los unos de los otros, que la comunidad enriquece y de esa manera, pues entre todos sacaremos el máximo provecho. Sí, mucha gente se preguntará qué sacáis vosotros con esto. Pues realmente, si lo pensamos bien, la mejor manera de aprender algo o de fijar conceptos es enseñarlos, ¿no? Cierto, sí, Debatirlo. El momento de que tú quieras enseñar algo de forma estructurada, a nosotros nos sirve para asimilar mejor los conceptos, aparte de, por supuesto, que todo el mundo se salga beneficiado, aportar valor, etcétera, pero es que incluso la mejor manera de aprender es divulgarlo, ¿vale? Y comentarlo, debatirlo. y es normal, es algo que sabemos que nos va a beneficiar y por tanto nos gusta compartirlo para que otros se beneficien. Y de esa manera nos beneficiamos nosotros porque fijamos esos conceptos y nos sentimos súper bien de poderlo compartir con los oyentes. Eso es. Además, siempre que compartes algo desinteresadamente, luego al fin y al cabo te sientes a gusto. Cuando el día de mañana te dicen, oye, pues, joder, el consejo este que me diste, pues me ha venido muy bien. Pues te hace que te sientas bien también. O sea que nosotros encantados. Sí, estamos muy a gusto de compartir este ratito con vosotros y seguiremos creciendo Creciendo todos juntos. Así que todos nada, juntos. nos vemos en el próximo episodio de Píldora del Conocimiento. Saludos a todos. Saludos a todos, chao. Chao.